el volumen 2030, noviembre 27, 1926. Ujú. Quien cumple una misión puede decirse madre, y para decirse hija, la debe engendrar en ella. Las otras santidades son luz, y la santidad del querer divino es sol. Como el fundamento de esta santidad es la humanidad de nuestro Señor. Estaba toda abandonada en los brazos de la adorable voluntad, y pedía a mi dulce Jesús que usara un acto de su potencia para hacer que el supremo querer invistiera a las generaciones humanas, y atándolas así, formara sus primeros hijos tan deseados por él. Y mi sumo bien, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, se dice madre, se dice padre, cuando una persona tiene una misión especial, y quien quiera que tiene origen de esta misión cumplida, se puede llamar hija de esta madre. Verdadera madre significa llevar en su seno su parto, formarlo con su misma sangre, sostener penas, sacrificios y, si es necesario, exponer la propia vida para dar vida al parto de sus propias entrañas. Así que cuando este parto es madurado en el propio seno y sacado a la luz, entonces con justicia, con derecho y con razón se le llama hijo al parto y madre a aquella que lo ha generado. Por eso, para ser madre es necesario que formen primero a los hijos en el interior, que se generen con la propia sangre. Todos los miembros y los actos de estos hijos deben ser generados a partir del corazón de la propia madre. Ahora, hija mía, para ser hija de mi querer, has sido generada en él has sido formada, y más que sangre, la luz, el amor de mi voluntad, formándote, injertaban en ti sus modos, sus actitudes y su obrar, haciéndote abrazar a todos y a todo. Tan es verdad que como parto suyo, ahora te llama la recién nacida de mi voluntad, ahora pequeña hija suya. Ahora puede generar los hijos de mi querer solo quien ha sido generado en él. Por eso tú serás la madre de la generación de sus hijos. Bueno, se entiende el por qué nos dice que Luisa es como nuestra madre. O sea, que ya tenemos prácticamente tres madres. La Virgen, que es la primera que ocupa ese puesto. Luisa, que es la que nos genera al reino de la divina voluntad. Y nuestra madre biológica, que es la que nos genera esta vida. Pero en realidad las principales son la Virgen y después Luisa. Ahora, nosotros, viviendo en la divina voluntad, nos injertamos en todas las obras de Luisa. O sea, no es que sea nuestra meta el fundar, el hacer esto posible en el mundo, pero unidos al eslabón de Luisa, estamos participando de las penas de las obras de ella y por lo tanto también participamos de esa maternidad hacia todas las almas que van a vivir en la divina voluntad. Igual que la Virgen, nosotros nos injertamos en ese eslabón de la Virgen, que es el eslabón del amor, y participamos junto con ella en todas las obras de la redención. No somos el principal actor, pero por estar unidos a ella y estar tomando todos los actos, todo lo que ella mereció, lo estamos tomando como nuestro, estamos prácticamente concurriendo junto con ella. Y, lógico, estamos también concurriendo
tanto por medio de Luisa, por medio de María y directamente con los actos de Jesús. Porque los actos de Jesús, la vida de Jesús, es la que genera tanto a María como a Luisa. Por lo tanto, estamos recibiendo todo lo que la divina voluntad contiene. Pero es interesante vernos como partícipes de esa maternidad, ¿sí? Y vamos a quedarnos en la maternidad de María, que es la redención, y que Jesús llama a las almas que van a vivir en la divina voluntad como ayudantes de la redención, o sea, corredentoras. Y al mismo tiempo, en los actos de Luisa, en que estaríamos ayudando de alguna forma a este establecimiento de este reino, ¿sí? Alex, Doctor, ¿los que no viven en divina voluntad no son hijos de Luisa o de todos modos son hijos? de todos, o sea, igual que Jesús, Igual Alex, que María. igual que María, ellos vivieron la vida de todos, rehicieron los actos de todos, pagaron por los actos de todos, y ya el Padre quedó totalmente satisfecho por lo que ellos hicieron, y ya depende de la criatura si los toma o no. ¿De acuerdo? O sea, eso ya es Sí, sí. diferente. Ujú. Oh, muy bien. Ok. Pues tenemos más madres que padres, ¿no, doctor? No, ¿Tres, tres tenemos el Padre madres? Celestial, ¿Cuántos padres tenemos? el ¿Igual? Padre Celestial, ¿Tres? Jesús, que se autodenomina Padre de nosotros, Y el padre biológico. hermano, y el Padre biológico. O sea que también tenemos tres, no te apures. Tres. Oye, Van a ¿qué pasa? bajar. Oiga, doctor, ¿y qué pasa con los hermanos separados que no tienen madre? Bueno, de hecho, eso ya lo, lo platicamos después entre Ok, líneas. doctor. Gracias. Vamos en la parte 3. Y yo, Jesús mío, ¿qué dices? No soy buena para ser hija. ¿Cómo puedo ser madre? Y Jesús, sin embargo de ti debe salir la generación de estos hijos. ¿Qué madre ha sufrido tanto? ¿Quién ha estado confinada dentro de una cama por más de 40 años, por amor de formar su parto y dar a luz la generación de sus hijos? Nadie. ¿Qué madre por cuán buena ha sacrificado toda entera su existencia, hasta encerrar en ella los pensamientos, los latidos, las obras, para hacer que todo fuese reordenado en el propio parto, queriéndoles dar no una vez la vida, sino tantas veces por cuantos actos hace su propio hijo? Nadie. ¿No sientes tú misma en ti las generaciones de estos hijos al seguir los pensamientos, las palabras, las obras, los pasos, para reordenarlos todos en mi voluntad? ¿No sientes tú que quieres dar la vida a cada uno con tal de que conozcan mi querer y sean regenerados en él? Todo lo que tú haces en tu interior y sufres no es otra cosa que la formación y maduración de este parto todo de cielo. He aquí porque te he dicho tantas veces que tu misión es grande, no hay quien pueda igualarla y se necesita suma atención. Después, sintiéndome oprimida porque me habían escrito que el reverendo padre de Francia estaba haciendo imprimir las memorias de mi infancia y todo lo que sigue, en mi dolor, decía a mi amado Jesús: Amor mío, mira cómo me mezclan al hacer conocer lo que me has dicho sobre las virtudes y sobre tu adorable voluntad. Ponen lo que se refiere a mí. A lo más, esto lo deberían hacer después de mi muerte, no ahora. Solo para mí era esta confusión y este sumo dolor. A los demás no.
Ah, Jesús, dame la fuerza de que también en esto haga tu santa voluntad. Y Jesús, estrechándome entre sus brazos para darme fuerza, todo bondad, me ha dicho: Hija mía, no te aflijas tanto. Tú debes saber que las demás santidades son pequeñas luces que se forman en el alma. Y estas luces están sujetas a crecer, a decrecer y aún a apagarse. Por eso, no es justo que mientras se vive en el tiempo, hasta en tanto que la luz no esté más sujeta a apagarse con el pasar a la otra vida, se publiquen. ¿Qué papel haría si se supiera luego que esta luz no existe más? En Yo cambio, creo, bueno, yo creo que esto es también muy lógico y es una postura de la iglesia muy sana, ¿no? O sea, se publica, se admite, se certifica algo de santidad o incluso revelaciones, pero cuando ha terminado todo, cuando ha terminado la vida de la persona o cuando han terminado las revelaciones. ¿Es así, padre? Sí, ¿verdad? Sí, sí, es correcto. Muy rara vez se actúa simultáneamente, como fue el caso de los tres niños de Fátima. Mm, Murieron y por allá de los años finales de los 30, principios de los 40, le pidieron a Lucía que se pusiera a escribir las memorias para poder investigar y nutrir los procesos de beatificación de sus primitos. Pero pues en todo ello estaba ella involucrada y tuvo ujú, que guardar discreción, silencio durante todo el resto de su vida hasta cumplir 97 años de edad. Todavía no dan a conocer el diario, que es muy grande, el de Lucia, pero sí mm, se tuvieron que esperar para que después de muerta pudieran iniciar pues la investigación en relación a ella. exacto. Bueno, simplemente como información, ¿no? Sí. O sea, seguimos, Emita. sí, doctor. En cambio, la santidad del vivir en mi querer no es luz, sino sol. Por lo tanto, no está sujeta a empobrecerse de luz ni a apagarse. ¿Quién puede tocar el sol? ¿Quién puede quitarle una sola gota de luz? Nadie. ¿Quién puede apagar un átomo de su calor? ¿Quién puede hacerlo descender aunque sea 1 milímetro por debajo de su puesto, de la altura en la cual reina y domina toda la tierra? Nadie. Si no fuera el sol de mi fiat supremo, no habría permitido que lo publicaran. Más bien tengo prisa, porque el bien que puede hacer un sol no lo puede hacer una luz, porque el bien de la luz es demasiado limitado y no es ni un gran bien si se pone, ni un gran daño si no se hace surgir. En cambio, el bien del sol abraza todo, hace bien a todos, y no haciéndolo surgir cuanto antes es un gran daño, y es un gran bien hacerlo surgir aún un día antes. Creo que esto es importante también comentarlo. El hecho de publicar, el hecho de abrir estos escritos para todos, o sea, creo que nos basamos en esto. O sea, si no fuera algo que sea extremadamente cierto, o sea, que no haya la más mínima duda, si no fuera así, Jesús no hubiera permitido que se publicara y entendido en todas las publicaciones que ha habido. Empezó a haber publicaciones desde San Aníbal de María de Francia, en donde en el libro de las horas de la pasión puso un adjunto con un resumen de algunas verdades de la divina voluntad. Después en Milán también se hizo una publicación muy limitada, pero a final de cuentas se dio todo.
y después todas las publicaciones que tenemos en la actualidad, aunque todavía no está de alguna manera ya autorizado, Luisa no está reconocida todavía por la Iglesia, pero Jesús nos está diciendo que si no hubiera sido así, no lo habría permitido. Y segundo, la urgencia que tiene, ¿sí? Dice, porque el bien que puede hacer un sol, no lo puede hacer una luz, ¿sí? O sea, este es como el punto claro de todo esto, ¿no? El bien que hace una luz, el bien que hace el sol, abraza todo, hace bien a todos, y no haciéndolo surgir cuanto antes es un gran daño. Y es un gran bien hacerlo surgir aún un día antes. Creo que esto es importante y todavía en la actualidad, no que se publique porque ya está publicado y en muchos lados con muchas traducciones, pero en la forma de comunicarlo. Esto es algo que se debe comunicar, que se debe extender. Esa es la finalidad, eso es lo que Jesús quiere. Y deberíamos estar comprometidos en publicarlo a las personas de nuestra familia, a los amigos, en fin, con quien tengamos la oportunidad, porque cada alma que acepte esto es un engrandecer el reino de Dios. Por lo tanto, debemos considerarlo como una obligación de nosotros, que ya lo tenemos, de alguna manera ya lo tenemos, no importa qué tanto hayamos adelantado, pero sí este deseo de Jesús que lo muestra en muchos lugares de los escritos, esa ansia que tiene porque se publique, porque se difunda, porque haya cada vez más almas que lo acepten y vivan en su voluntad. Así que es una invitación para todos para difundir, no quedárselo como propiedad, sino ser medios para que esto se difunda. Igual que el Evangelio. O sea, el Evangelio no era algo para que se quedaran con ello, sino para extenderlo. Así que ahí está la invitación de Jesús. A ver, Mercedes. Doctor, yo quería hacer una pregunta desde hace tiempito, pero se puede ¿Sobre decir, el tema? sí, puede estar relacionado con esto, porque está hablando aquí de que la santidad del vivir en mi querer no es luz, sino que es sol. No está sujeta a empobrecerse de luz ni apagarse, y quién puede tocar el sol, y por ahí sigue. Yo quisiera preguntarle, las almas que viven o que quieren vivir en el divino querer, ven lo que otros no ven cuando están asimilando estos modos divinos. Sí. ¿Tú ves algo más de lo que ve tu vecina que es católica normal o no? Sí, he Sí. aprendido mucho. Por Creo eso, que he aprendido a conocer mucho más con estos escritos a Jesús. Claro que sí. una de las cosas principales, no sé qué opina el padre, pero los escritos de Luisa es como una llave para entender incluso la revelación pública. O sea, la revelación pública, lo que Jesús dijo y que lo hemos comentado a veces, no está bien explicada, no está bien entendida. Sin embargo, a través de todos estos escritos, vamos entendiendo lo que Jesús quería decir y que no pudo decir en aquel tiempo porque no consideraba que las personas estuvieran aptas para escucharlo, para entenderlo. O sea, los apóstoles se hubieran ido si les dice esto. Se quedaron con la Eucaristía porque, bueno, por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero si les dice esto, ahí sí Pedro hubiera dicho, no, maestro,
Ya, francamente, sí estás. Doctor, permiso, alguien puso en el chat una pregunta que creo que es magnífica. Pregunta, doctor Tomasini, difundir es más importante que hacerlo vida, es decir, tratar de difundir aunque no hemos logrado hacer vida la divina voluntad. Por favor, creo que la respuesta es obvia, ¿no? Claro, Lo más importante es vivirlo claro. y difundirlo en la medida de lo que yo tengo. Si yo nada más conozco las vocales, bueno, pues difundo las vocales, Exacto. ¿sí? Si conozco las consonantes, pues también. O sea, hasta donde tengamos, ¿no? Seguimos, Semita. Sí, doctor. ¿Quién puede decir el gran bien que puede hacer una jornada llena de sol? Mucho más el sol de mi eterna voluntad. Así que por cuanto más se tarde, tantas jornadas de sol se les quitan a las criaturas, y tantas jornadas quitan al sol, reprimiendo sus rayos en nuestra patria celestial. Esto lo podemos conjuntar con los actos. O sea, entre más actos hagamos, más se difunde, sí, a nivel espiritual. Más conocimiento, más luz, más fuerza para el cambio. Entre menos actos hagamos, menos ayudas le estamos dando a toda la familia humana. Por lo tanto, no es solamente con la palabra, sino principalmente con los actos. A menos actos, menos difusión, a más actos, más difusión. Seguimos. Pero con todo el hablar de Jesús, mi opresión continuaba, y mi pobre mente era molestada por el pensamiento de que mi pobre e insignificante existencia, que merecía ser sepultada sin que nadie me pusiera atención y supieran que yo había estado sobre la tierra, debía estar bajo las miradas y en las manos de quién sabe cuántos. Dios mío, qué dolor. Pero mientras esto pensaba, mi amable Jesús se hacía ver en mi interior todo extendido, como si su santa humanidad hiciese de fundamento en mi pobre y pequeña alma. Y continuaba, y continuando su hablar, ha agregado: Hija mía, no te distraigas. ¿No ves que el fundamento del reino del eterno Fiat en ti está formado por mis pasos, por mis obras, por mi corazón palpitante de amor, por el honor de mi voluntad, por mis suspiros ardientes y por las lágrimas encendidas de mis ojos? Toda mi vida está extendida en ti para formar el fundamento. Por lo tanto, no conviene que tu pequeño obrar sobre de este fundamento tan sólido y tan santo sea hecho con distracción, ni que tus giros en el supremo querer sean hechos sobrios. No, no. Sombríos. Perdón, sombríos. Bueno, sobrios también hay. Sombríos. No, no, hija mía, no quiero esto en ti. No temas, quedarás sepultada en el sol de mi querer. ¿Quién más que él, quién más que él podrá eclipsarte de modo que ninguno te preste atención? El sol del Fiat Supremo tendrá tanto cuidado de la pequeña lucecita de tu alma, que circundada por sus rayos, el sol aparecerá, y la lucecita la tendrá escondida en sí. Por eso quédate en paz si quieres contentar a tu Jesús. Abandona todo en mí y yo pensaré en todo. Bueno, no sé qué piensen, pero parte de esto nos corresponde también a nosotros. Esto que está diciendo de que ella debe de estar atenta a poner su pequeño obrar, su vida, pero sobre la vida de Jesús. O sea, y lo que va a resultar no es la vida de Luisa, sino es la vida de Jesús con los efectos, con todos los logros de la vida de Jesús y la parte que Luisa está prestando
es su decisión de hacerlo y el movimiento, pero todo lo demás es sobre la vida de Jesús. Nuestros actos, el vivir en la divina voluntad, no es un yo vivo en la divina voluntad. Jesús nos dice que en todos sus actos iba preparando el lugar para que nosotros pusiéramos nuestros actos. En sus pasos, Él dejaba un lugar para que nosotros pusiéramos nuestros pasos en sus pasos, que nosotros pusiéramos nuestras palabras en sus palabras, y así en todo lo demás. Por lo tanto, esto es para todos. O sea, esto no hay que tomarlo como algo personal, sino hay que irnos a este punto. Entonces, esto nos aclara cómo es que Jesús es el camino y nos deja muy en claro que no hay que seguirlo, no hay que ir atrás de él siguiéndolo, sino hay que estar dentro de él porque él es el camino. Él es la vida y nosotros debemos poner nuestra vida en su vida para que realmente sea un fundirnos en él. Si no es así, simplemente estamos recurriendo a un acompañamiento, a un seguimiento, a una imitación, pero no a una vida fundida en la vida de Jesús. Entonces, esto que quede muy claro, este es para todos, ¿sí? Y luego, otro punto, todo lo que se realice a partir de nuestros actos, no somos nosotros. Es el resultado de Jesús que está pudiendo repetir su vida y sus actos a través de la criatura. O sea, la criatura prácticamente debe desaparecer. Por eso él dice que al alma que vive en la divina voluntad, por fuera se ve la persona, pero si penetraran dentro es él. O sea, y todo lo que se está generando a partir de esa vida es vida de Jesús. Alex, Doctor, para llegar a esto que dice aquí de que dice, ¿quién más que él podrá eclipsarte de modo que ninguno te preste atención? Para llegar a ese eclipsarse es como ya estar viviendo más en el cielo que aquí abajo, ¿no? Ya estar más allá que acá. por eso es estar viviendo ya, estar unido en el querer divino, ¿no? Y aún viviendo aquí en la tierra. Claro. O sea, el punto es vivirlo en la tierra, Alex. En Ajá. el cielo todos lo van a vivir, pero ya sin mérito. Pero se va a vivir aquí en la tierra como, pero viviendo en él ya. O sea, ya estamos más bien en el cielo con los pies en la tierra. Así vamos a estar. Vas a vivir vida de cielo desde aquí. Sí. Ok. No. Bueno, Está difícil, doctor, para llegar a eso, pero trataremos. sigue pensando así y a lo Y mejor nunca voy a llegar. algún No, día sí voy a llegar, doctor, antes que usted, ya ve, espera, se lo Ah, voy a demostrar. muy bien, eso ya fue un reto. A ver, Tony, Yo lo que quería decir es mm, que entonces de nuestros actos preventivos y los actos diarios que vamos haciendo, esto quiere decir que según va pasando el tiempo, se van transformando y se van convirtiendo en esto otro, en que sea Él el que nos vaya tomando y se vaya haciendo Él más en nosotros que nosotros mismos. ¿Es eso? así es. O sea, Cuando, es que cuando lo quieras, primero es como una lección, ¿no? O sea, primero nos vamos aleccionando a que Él vaya haciéndose en nosotros hasta que llega un momento en que ya está Él totalmente integrado en nosotros, sin que nos hayamos, como si dijéramos, sin que nos hayamos dado cuenta hasta qué punto se ha integrado, ¿no? así es. Te dice Jesús, Tony, cuando quieras reconocerte,
ven a reconocerte en mí, porque Ujú, si te reconoces en ti, te vas a equivocar. ujú. Así que Vale, gracias. a mirarnos en el espejo de Jesús. Sí, sí, Bueno, gracias. Volumen 2031. Noviembre 29, 1926. Cómo la voluntad suprema de reina hace de sierva a la voluntad humana, porque no la hacen reinar. Continuando mi habitual abandono en la adorable voluntad, toda la creación se ha hecho presente, en la cual corría como luz y como vida primaria la suprema voluntad dominante y triunfante, tanto en las cosas grandes como en las más pequeñas. ¡Qué encanto! ¡Qué orden! ¡Qué rara belleza! ¡Qué armonía entre ellas! Porque una es la voluntad que las domina, que corriendo en ellas las vincula de tal modo que una no puede estar sin la otra. Y mi dulce Jesús, interrumpiendo mi asombro, me ha dicho: Hija mía, mi voluntad quedó como vida obrante en cada cosa creada, para que dominase libremente con su pleno triunfo. Así que tiene la vida obrante de la luz y del calor en el sol, la vida obrante de su inmensidad y de sus múltiples obras en el cielo, la vida obrante de su potencia, de su justicia en el mar, porque mi divina voluntad no es como la voluntad de las criaturas, que a pesar de que quieren, pero si no tienen manos, no pueden obrar, si no tienen pies, no pueden caminar, si son mudos o ciegos, no pueden ni hablar ni mirar. En cambio, mi voluntad hace todos los actos en un acto solo. Mientras obra, camina, mientras es todo ojos para mirar, al mismo tiempo es toda voz para hablar, y con tal elocuencia que ningún otro la puede igualar. Ella habla en el ruido del trueno, en el estallido del rayo, en el silbido del viento, en las olas tumultuosas del mar, en el pajarillo que canta, en todas partes habla para hacer que todos oigan su voz, ahora fuerte, ahora dulce y ahora tronante. Voluntad mía, ¿cómo eres admirable? ¿Quién puede decir como tú que ha amado a las criaturas? Mi misma humanidad, oh, cómo se queda atrás de ti. Yo quedo eclipsado en ti, y tú quedas en tu obrar que no tiene principio ni termina jamás. Estás siempre en tu puesto de dar vida a todas las cosas creadas para llevar tu vida a las criaturas. a ver, realmente interesante lo que acabamos de escuchar, ¿no? Sabemos que Dios dejó en todo lo creado el amor hacia nosotros y la manifestación de algunos atributos para que nosotros lo fuéramos conociendo poco a poco. Pero lo que no teníamos muy claro es que la divina voluntad no dejó ese amor ni esos dones que Dios pone en las cosas creadas, no los dejó a expensas de la cosa creada, sino que ella misma quiso quedarse en todo lo creado para ser ella la que nos trajera las cosas cuando se encontrara a sí misma en la criatura. O sea, la divina voluntad, cuando se encuentra a ella misma en una criatura, entablan un diálogo para comunicarle todo lo que todas las cosas contienen. Por eso es que nosotros, al observar la naturaleza, al observar las cosas creadas o a las criaturas, que la criatura es la obra maestra de Dios, no vemos más allá de lo material. Y por eso es que hay cosas que nos parecen buenas, otras malas, unas bellas, otras feas,
En fin, les hemos ido poniendo, ¿cómo diríamos?, atributos, pero desde nuestra voluntad. Hay algo que es repulsivo, hay algo que es muy agradable, hay colores, hay aromas, hay tersuras, en fin. Pero todo lo hemos visto desde el punto de vista material. Pero si entendemos que todo es una manifestación de Dios en todo lo creado, y que ahí está la divina voluntad diciéndome, veme, ponme atención para yo poderte explicar todo lo que esto que estás viendo contiene. Otra cosa sería, pondríamos esa atención y empezaríamos a conocer realmente el amor que Dios nos tiene, el amor que Dios manifiesta en cada cosa creada, y empezaríamos a entender que todo lo que vemos, tocamos, olemos, saboreamos, es manifestación de Dios para nosotros. Hemos hablado a veces en plan así medio rústico, medio torpe, de decir, bueno, ¿de dónde saca Dios el sabor a naranja? ¿De dónde saca Dios el sabor a mango? ¿De dónde saca Dios el sabor del maíz? En fin, y pensamos que simplemente como que lo inventa. No, no es invención, es una manifestación de sus propios atributos que los deposita en aquello. ¿Qué será cuando lleguemos a estar con Dios? ¿De qué vamos a disfrutar? De todos los sabores que existen, pero todos puestos en esa unión con la divinidad. Si leyeron el librito de Tierna Amada, se darán cuenta que ahí nos está hablando mucho de esto, ¿no? De esa unidad, de esa unión de los atributos divinos en todo lo creado. Y en Luisa nos lo va manifestando. La firmeza del viento, la extensión, la infinitud, el movimiento continuo del mar, en fin, nos va poniendo toda esa similitud que tiene con los atributos de Él. Así que debemos estar perfectamente entendido que la divina voluntad es la que está en las cosas creadas, deseando que la descubramos para podernos comunicar lo que ella contiene, ¿sí? A ver, Ciro o María. Hola, doctor. Hola a todos. Sí, o sea, hablando de esto mismo, ¿no? De lo que usted está hablando sobre los sabores y todo eso. Bueno, yo vi hace mucho tiempo un programa donde que se refería a un tipo de personas que se llaman savants. Ellos tienen como desbloqueado en su cerebro una cantidad como de puertas que que es como que tienen cerrados los demás. Hay personas que, por ejemplo, tocan una flauta y sienten sabores y olores. Hay personas que leen con los dos ojos, etcétera. Una cantidad de puertas como cerradas que el hombre tenía. Me imagino que Dios de alguna manera permite que eso se vea para que vea el potencial que la criatura tiene, porque es como tener puertas cerradas, y cuando la criatura viva completamente en la divina voluntad, pues imagino que experimentará cosas como esa, inclusive aquí en la tierra. Bueno, yo los invitaría a hacer una pequeña prueba. Salgan a cualquier lugar donde esté la naturaleza, o sea, no en una ciudad, sino en un campo, en fin,
y empiecen a tocar, a palpar, a oler, a saborear, ¿sí? Toquen un pétalo de una flor, sientan la tersura y van a ver cómo no, esas puertas que usted habla no son más que manifestaciones, voy a poner, ¿sí? Pero que nosotros podemos tenerla a través de los sentidos. Perdón, pero Jesús nos habla de que todas las puertas que tenemos para que el mundo llegue a nosotros son los 5 sentidos. O sea, la vista, el tacto, el olfato, el gusto, en fin. Esas son las puertas. Nosotros las tenemos cerradas, sí, estoy totalmente de acuerdo, porque no vemos y no pensamos más que en la materia. Por ejemplo, palpar la corteza de un árbol, uno dice, no, pero ¿por qué? ¿Qué le saco a eso? Como cuando vamos con esta idea, cuando vamos tratando de diferenciar las tersuras, la consistencia, el color, la forma, vamos entendiendo y vamos penetrando cada vez más en esta inmensidad de manifestación de Dios. No necesitamos cosas ocultas. Perdón, pero por ahí puede andar el otro. O sea, no se nos olvide que el otro es muy dado a imitar y a poner cosas ocultas que son muy atractivas, pero que no son de Dios, nos sacan de Dios. Vamos a usar lo que Jesús nos pone y creo que es más que suficiente. Ni siquiera tenemos idea de a dónde podemos llegar. Usemos los sentidos. Usemos la vista. Por favor, mañana cuando salga el sol, por favor vean la luz. Traten de ver el sol para ver esta inmensidad de amor que Dios tiene por nosotros, para entender lo que es la luz divina en nosotros. Cuando vean en donde estén, en la parte que estén, traten de encontrar no la materia, ¿sí? Y van a ver cómo se despiertan esas puertas, pero que son las puertas que Dios nos dio. Y son puertas que se comunican con nuestras 3 potencias del alma. Porque recordemos que nuestras 3 potencias son las que nos dirigen. Entonces, todo lo que veamos, todo lo que toquemos, olfateamos, saboreamos, en fin, todo queda en la memoria. Tercera potencia. ¿Y para qué es la memoria? Para empezar a entender el amor de Dios en todas las cosas creadas. No me voy a quedar con la forma de un pétalo de rosa, ni con la diferencia de la tersura del pétalo con el de la hoja, o el del tallo, en fin. No, me voy a quedar con la manifestación de Dios. Y esos recuerdos, todo eso, mi memoria lo va a transformar en lo que Dios nos ha compartido. Y eso se lo pasa a la inteligencia. La inteligencia es el medio por el cual nosotros vamos a decidir qué es lo que más nos conviene. Y la voluntad radica en la inteligencia. Eso es importantísimo. No están separados. La memoria, o sea, está como exclusiva, como receptáculo. Pero la inteligencia que sirve para discernir lo que me conviene, lo que no me conviene, lo que me gusta, en fin, ahí está la voluntad. Entonces, lo que la inteligencia decide es lo que la voluntad hace. Por lo tanto, vamos a usar nuestras potencias que Dios nos dio, mis 5 sentidos con mis 3 potencias del alma, para llegar a ese conocimiento. Y no andar perdón que lo diga de esta manera, buscando experiencias raras que son atractivas, del tercer ojo, Lobsang Rampa,
una cosa. No, es que no lo comentaba yo por, por, o sea, por poner cosas como extraordinarias o buscarlos, sino que yo pensaba que el hombre, Dios le dio, esa puerta estaba cerrada y que en ese sentido esa puerta se abre, pero es para que nos demos cuenta de lo que el hombre podía haber sido. Bueno, si vemos, Jesús tenía control de la materia, porque él entraba y salía, ¿verdad? Él podía, qué sé yo, separar sus partículas, porque es Dios. Y pensaba que estas personas tienen eso, quizás porque de alguna manera así era el hombre, pero en toda la extensión. Era como un superhéroe. Y cuando se salió de la voluntad de Dios, se quedó sin poderes. Y por eso es que estamos así, estamos en el plano humano, en esa condición humana que no nos permite tener todo el potencial con el que Dios hizo al primer hombre. Y por eso comentaba eso, porque yo decía, estas personas tienen esas puertas abiertas y así debió ser el hombre, pero con todas juntas. Bueno, Sí. por eso, el primer hombre tenía toda la vida divina y la voluntad divina en él. Ujú. Algo muy interesante y que no hemos entendido tampoco. Tenía la ciencia infusa. Sí. Ujú. Ahora, ¿qué es la ciencia infusa? El conocimiento de todo. Ajá. El conocimiento de Dios. De Dios. Ese era el punto principal, el conocimiento de Dios y su relación con la materia, con la creación. O sea, esa parte es lo que le daba al hombre la capacidad de poder tener todo dentro de él. Adán, en el relato del Génesis, o sea, en forma muy infantil, muy de una alegoría, pero que hemos dicho es una alegoría que encierra una enorme verdad que no hemos todavía entendido, le pone el nombre a todos los animales, ¿sí? El nombre a todos los animales. ¿Y eso qué quiere decir? Pues, Que los inventó como nosotros. ¿Cómo le no, pongo al niño? ¿O cómo le no. pongo al perro? Si le pongo Firulais o le pongo Pancracio. No, o sea, el nombre para ellos significa la esencia del ser. Ujú. Por lo tanto, conocía perfectamente eso. Eso es ciencia infusa. Si tuviéramos esa ciencia infusa, entenderíamos todo. No necesitamos más. Es simplemente la divina voluntad en el hombre compartiendo todos los atributos de ella en nosotros. ¿Sí? El cuerpo de Jesús, de aquí me voy a atrever otra vez a contradecir. Jesús cuando estaba en la tierra no atravesaba paredes. No, cuando resucitó. Bueno, un cuerpo Claro, porque se le glorificado. presentó a los apóstoles, ellos no Sí, sabían de dónde. totalmente de acuerdo, pero era un cuerpo glorificado. Claro. O sea, donde ya la materia, o sea, el cuerpo, la materia del cuerpo adquiere las características del espíritu y por lo tanto puede estar en dos más múltiples lugares, Sí. puede atravesar y no necesita trasladarse de un lugar a otro, Ujú. y no está en donde quiere estar, pero eso es ya glorificado. Claro. Entonces, ¿Adán podía hacer eso? No, porque todavía no estaba glorificado. Okay. Y esto me recuerda la palabrita gloria, que nos llevó. Al rato hablamos de la gloria. O sea, en términos generales, creo que estoy de acuerdo con usted que Adán tenía
una capacidad infinita, igual que Jesús. Aquí es algo que también nos va a mover el tapete. Jesús dice que su humanidad, por cuán santa era, Sí, tuvo necesidad de la divina tuvo voluntad. necesidad del querer divino, de la divina voluntad, para llevar a cabo todo lo que él hizo. Que si no hubiera tenido esa unión, ahora entendemos que era la unión con el Verbo Eterno, nunca nos hubiera podido redimir. Sí. Nunca hubiera podido hacer milagros. Nunca hubiera podido hacer nada de lo que hizo. Y pruebas de esto nos la deja porque si decimos que Jesús es divino, así en forma general, entonces estamos desmintiendo al mismo Jesús. ¿Sí? Primero por esto que nos dice aquí. Y en el Evangelio hubo veces que dijo, eso no lo sé. Y perdón, pero la divinidad lo sabe todo. Eso no se lo comunicaban. Por lo tanto, nos va dando más o menos indicios de la forma como era él. Una humanidad creada igualita que la nuestra, porque nosotros somos iguales que él. Él no toma una humanidad como la nuestra. Nosotros fuimos formados, creados a imagen de la humanidad de él, que es diferente. ¿Sí? Entonces, yo los invito, de veras, en los retiros, yo a veces intento hacer este tipo de experiencia, cuando se puede, que hay naturaleza, de ir, tocar, oler, saborear, en fin, tratar de despertar esa divina voluntad en nosotros. Voy a usar sus palabras, de tratar de abrir esa puerta, pero la puerta de la divina voluntad en nosotros. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Aquí sí me gustaría oír la opinión del padre. Perdón, padre, siempre lo pongo de... Sí, con mucho gusto. Gracias por pedir mi participación. Miren, yo, pues a lo largo de mi formación como laico y ya como sacerdote, transité en el conocimiento de algunas teorías y ahorita me generó inquietud recordar lo que ha sostenido la dianética, la cienciología y algunas otras pseudo ciencias como el gnosticismo actual, ¿no? O sea, siempre estamos en un grave peligro de hacer un collage de lo que proporcionan estas cosas, teorías humanas, con nuestra fe y con la nomenclatura de la mística. Tenemos un grandísimo tesoro en las moradas de Santa Teresa de Jesús. Si de recintos y moradas interiores el alma es comparada con un castillo. También hay un exorcista, prácticamente youtuber, que escribió un libro que habla de las 6 puertas con las cuales por donde puede entrar Satanás. Miren, es bien importante que nos ciñamos a la enseñanza de Jesucristo, pero exactamente a la que Él nos enseña. Ahorita en esto que hemos escuchado el día de hoy, se nos habla reiteradamente de la humanidad de Jesús, es decir, el fuerte de San Ignacio de Loyola. Y ahorita no entra de casualidad. Tenemos que meternos muy, muy bien al estudio de esto para que comprendamos mejor la divina voluntad. Es decir, miren, fíjense bien, nuestro Señor Jesucristo nos habla a través
del Evangelio, de la palabra de Dios, de la tradición, pero para poder comprender mejor su divina voluntad, porque como dice el doctor, o sea, no puede quedar dicho todo en el Evangelio, que es cortito. Para poder mejor comprender su divina voluntad, tenemos que recurrir a estas fuentes de la mística. Yo mismo, como sacerdote, recurro a María Valtorta para comprender mejor algunos aspectos del Evangelio. Y también el libro del cielo me puede ayudar y les puede ayudar a ustedes a comprender mejor el Evangelio. Pero el ser humano, nuestra humanidad es todo un misterio y no puede ser comprendido sino a través del cristal de la humanidad de Jesucristo. Porque como dice el doctor, nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces, para poder comprender todo este misterio, tenemos que meternos a estudiar muy, muy bien la humanidad de Jesús. Adán, ya que lo han traído a cuenta, antes de la caída, pues no vivió la gloria todavía, pero sí vivió en la gracia original, lo que otros dicen la justicia original. Edith Stein decía, para poder comprender mejor nuestra antropología cristiana, necesitamos meternos a estudiar a Adán antes de la caída y a nuestro Señor Jesucristo, que es inmaculado. Lo mismo dígase de Eva. Hay que estudiar a Eva antes de la caída y a la Virgen María, que es inmaculada. Creación y redención, volvemos otra vez a lo mismo. Pero Santa Teresa de Jesús, madre también de las carmelitas, hablando así también en sentido genérico de la palabra maternidad, decía, bueno, en este castillo interior hay que tener mucho cuidado porque podemos meter chapa, cerradura, para que no se meta el ladrón. Eso está en las primeras moradas. Para que no se meta el ladrón. Y, oh sorpresa, después de que hemos puesto doble cerradura y cerrado, nos damos cuenta que el ladrón se quedó adentro. ¿No? Así es. Entonces aguas, porque bien lo dijo el doctor, por ahí anda también el enemigo buscando el modo de cómo entrar y camuflarse. Así es. Gracias, Padre. Voy a descubrir un poco de lo mío, ¿sí? Y perdón que me meta que en primera persona, pero para dejar claro esto, que el enemigo está adentro y que es tremendamente llamativo. No por nada San Pablo dijo que vendrá con poder de seducción, ¿sí? Poder de seducción, nos va a seducir. Hace muchos años, muchísimos años, entré a un curso de control mental de Silva May. ¿Lo conocerán? Todo muy bonito, muy atractivo. A veces había cosas en mí que no podía yo hacer ahí, como entrar en nivel, que es lo que le llaman, o sea, en el interior, descubrir la pirámide interior y que ahí iba a estar un maestro, que le podíamos preguntar lo que quisiéramos, pero que no volteáramos a verlo. Cosa curiosa. Simplemente yo les puedo decir que cuando entraba yo en ese famoso nivel, tenía terror, así, era un terror que nunca pude llegar a esa famosa pirámide y menos voltear a preguntarle al maestro ese que estaba. Siguió el curso, hicimos cosas realmente, yo diría, interesantes, sí, y totalmente fuera de lo normal. Meternos en una persona,
meternos en una flor, o sea, meternos, estar dentro de ella, estar dentro del cerebro de una persona. Como médico, hubo una práctica donde cada quien llevó un dato de una persona con una enfermedad. Se revolvieron los papelitos, nos los dieron a cada uno y teníamos que entrar a nivel y entrar en la persona. Todos pudimos descubrir la enfermedad de esa persona. A mí me tocó un tumor cerebral y entré en el cerebro y estoy seguro que estaba yo ahí. Cosas muy llamativas, en verdad, así que se queda uno diciendo, wow, esto es fabuloso. Pero al final del curso nos invitó a entrar al segundo curso, donde ya íbamos a empezar a hablar de reencarnación. Y ahí fue donde dije, no, esto no va por ahí. Pero lo que quiero dar a entender es esto. Cosas fabulosas, cosas inesperadas, poderes, yo diría poderes insospechados, pero dados por el otro. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Por lo tanto, por eso, igual que el Padre, yo insisto, tenemos suficiente con lo que Dios nos dio. Tenemos suficiente con lo que Jesús nos muestra. Si hubiera otra cosa, me lo mostraría. Y siguiendo las palabras de Jesús en el libro del cielo, simplemente dice que fuera de esto no hay nada que Dios nos pueda dar ni decir. Cosa curiosa. ¿Por qué? Porque me está dando su misma vida. Por lo tanto, no hay otra cosa. Todo lo demás es producto del otro. No nos arriesguemos ni siquiera a pensarlo, porque ese poder de seducción es tremendo. Así que, perdón por haber metido el ejemplo personal, pero es algo que he vivido y que conozco perfectamente cómo engaña el otro en cosas terribles y que lo anclan a uno en eso. A ver, Pati. Pues era algo parecido que iba a comentar, que el esoterismo también y esas prácticas orientales que estuvieron muy de moda. Yo tuve un amigo que conocí en la renovación carismática hace unos años que comentaba todo eso, ¿no? Y cómo salió de todo esto. Es muy sutil el engaño, de verdad, muy sutil. Y también quería compartir mi experiencia que estoy teniendo con el Señor, ahora que me ha puesto en el corazón que con calma ir orando las 24 horas de la pasión, fundir en Él, y que despacito, ¿no? Entonces, en que me correspondió hoy hacer la lectura, una reflexión de la cuarta hora que dice, he aquí por qué, hablándote de mi voluntad, te hablo frecuentemente de la creación, porque ella es vida de todas las cosas creadas, y por medio de ellas da vida a todos, y esta vida quiere ser conocida para que venga el reino del eterno fiat. Mi voluntad está velada en todo, está velada en el viento, y desde dentro de aquellos velos le lleva su refrigerante frescura, como acariciándolo, y su aliento regenerador para regenerarlo continuamente a nueva vida siempre creciente de gracia. Y la noble reina velada en el viento se siente cambiar sus caricias en ofensas y su frescura en ardores de pasiones humanas. Bueno, todo eso cuando lo fui asumiendo, hoy ha hecho aquí en Mérida un fresco, un aire hermosísimo. Y he tenido la oportunidad de salir y sentir la caricia del Señor, y me dio con decir, o sea, es una experiencia única, hermosa,
poder sentir la caricia de Dios, de mi Señor, a través del viento y poder decir madre a la divina voluntad. No sé por qué me salió de decirle madre, madre, madre. Y poder tocar la textura de las plantas que están aquí en la casa y una, una experiencia única y maravillosa, de verdad. Y Gracias. pues nada más eso quería compartir, Sí, Pati. es algo precioso. Susi. Susi. Pues no, Susi. A ver, vamos a No me abría el micrófono, perdón. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, buenas noches, doctor. No, yo quería compartir otra visión acerca de esto. No tanto por lo fantástico, que eso puede sí ligarse más a lo esotérico, sino más bien no tanto con los dones de la persona, sino por los atributos que tienen las cosas de Dios. Como yo en una época estuve en un colegio de ciegos y pude conocer a varios ciegos, no muchos, pero algunos en todos esos años, 3 o 4 más no, que no veían absolutamente nada, ni siquiera luces. Algunos ven luces, estos no. Pero tocando las cosas había 3, por ejemplo, que podían decir si era oscuro o claro el objeto. Y había quien podía distinguir los colores. Entonces, cuando usted hablaba y se leía este tema, yo ahí es como que me expliqué a mí misma. Me acordé, fue hace muchos años esto. Y a 4 personas no conocí juntas, las conocí por separado a través de los años. Y dije, wow, quizás esto tiene que ver con que justamente ver los colores se ven con los ojos. No hay otra forma, supuestamente. Si el color fuera solo color. Pero si el color es un atributo de Dios, como lo dice la divina voluntad, entonces, ¿qué impide a alguien poder percibir ese atributo con la mano? con otro Y no sentido. porque esa persona sea poderosa, sino porque el color es un atributo de Dios. Así es. Esas personas sí eran gente muy especial, muy como sencilla, muy simple, como muy inocente. Eran unas almas muy bonitas, muy sensibles, eso sí. Bueno, Pero es a través de otro sentido, ¿no? Como dijo el doctor, solo son los 5 sentidos. Claro, pero con la yema de los dedos no vemos los colores. no, pero te entra por el sentido del tacto. O sea, Dios puede comunicarse en cualquier forma. La Claro, divina voluntad te puede comunicar sus atributos por el olfato. eso es lo que pienso. Sí. En fin, no hay gran misterio en eso, ¿no? Claro, No. se necesitan almas muy especiales para que Dios permita eso. Almas que están muy cerca de él, nada más. Eugenia, vamos a un momento. Gracias. Vamos a terminar la lectura, ¿sí? Mita. Ok, doctor. Oh,
Si todos conocieran lo que ella hace por ellas, cuánto ama a todas, cómo su soplo vital da vida a todas, o cómo la amarían, y todos estarían estrechados alrededor de mi eterno fiat para recibir la vida que les quiere dar. Pero, ¿sabes tú, hija mía, por qué mi supremo querer se dejó dominante, y como vida en todas las cosas creadas, y en cada una de ellas a hacer su oficio distinto? Porque debía servir a sí mismo, a su misma voluntad que debía tener vida y dominio en la criatura, por la cual había creado todas las cosas. Ojo con eso, nada más una pequeña reflexión. Da para recibir. Da para recibir lo suyo, no lo nuestro, sino lo suyo. ¿Sí? Seguimos, Emita. Ella hizo como un rey que, queriendo formarse una habitación donde reinar y formar su morada, en ella forma tantas estancias, pone tantas luces, para hacer que no reine la oscuridad. Pone muchas fuentecitas de agua fresquísima. Para recreación pone música. Hace rodear su habitación con amenos jardines. En suma, pone todo lo que puede hacerlo feliz y que es digno de su realeza. ¿Se fijaron? Todo lo que puede hacerlo feliz, no hacer feliz a la criatura, sino hacerlo feliz a él. Seguimos. Ahora, como rey debe tener sus siervos, sus ministros, sus soldados. ¿Pero qué sucede? Estos desconocen al rey, y en vez de dominar el rey, dominan los siervos, los ministros, los soldados. ¿Cuál no será el dolor de este rey al ver que sus obras no le sirven a él, sino que con injusticia sirven a sus siervos, y él mismo está obligado a hacer de siervo a sus siervos? Porque cuando un servicio, una obra sirve a sí misma, no se llama servidores. Ahora, mi voluntad debía servirse a sí misma en las criaturas, y por eso se quedó más que noble reina en todas las cosas creadas, para hacer que nada faltara a su realeza de reina en la criatura. No podía haber ningún otro que pudiera servir dignamente a mi voluntad, sino solamente mi misma voluntad. Ni se habría adaptado a hacerse servir por los siervos, porque ninguno habría tenido sus modos nobles y divinos para servirla. Es otra anotación. Es importante entender que nosotros no podríamos darle nada de lo que la divinidad requiere o desea recibir. Y por eso es que nos tiene que dar para que una vez dado ya como propiedad nuestra se lo podamos dar nosotros a ella, pero en realidad se está sirviendo a sí mismo a través de nosotros. Seguimos, Mita. ¡Qué doctor! Ahora escucha el gran dolor de mi suprema voluntad. Tú que eres su hija, es justo que sepas los dolores de tu madre, de tu reina y de aquella que es tu vida. Ella en la creación hace de sierva a los siervos, sirve a la voluntad humana porque la mía no reina en las criaturas. Cómo es duro servir a los siervos, y por tantos siglos. En cuanto el alma se sustrae de la mía para hacer la suya, pone en servidumbre a mi voluntad en la creación. Por eso su dolor es grande. La reina, a ser de sierva, no hay quien pueda endulzar un dolor tan amargo. Si ella continúa estando en la creación a servir a los siervos, es porque espera a sus hijos, espera que sus obras sirvan a los hijos de su eterno fiat, que haciéndola reinar y dominar en sus almas, la harán servir a su nobleza. Oh, sí, solo estos hijos le endulzaran un dolor tan prolongado y amargo, le enjugarían las lágrimas de tantos siglos de servidumbre, le restituirían los derechos de su realeza. Por eso,
es tan necesario hacer conocer mi voluntad, lo que hace, lo que quiere, cómo ella es todo y contiene todos los bienes, y su continuo dolor porque no la hacen reinar. Ahora, después de esto, mi mente ha quedado tan compenetrada por el dolor de la suprema voluntad, que continuando a estar delante a mi mente toda la creación, con sumo dolor mío, veía a esta noble reina velada en cada una de las cosas creadas, que servía a todas las criaturas, hacía de sierva en el sol, sirviéndolas con darles la luz y el calor, hacía de sierva en el agua, con llevarlas a los labios para quitarles la sed, hacía de sierva en el mar, para llevar los peces, hacía de sierva en la tierra, con darles los frutos, alimentos de todo tipo, flores y tantas otras cosas. En suma, en todas las cosas estaba velada con tristeza, porque no era decoroso para ella servir a las criaturas. Más bien, era inconveniente para su nobleza de reina hacer de sierva a criaturas ingratas y perversas, que se servían de su servicio sin ni siquiera mirarla, sin decirle un gracias, ni de retribuirla con alguna paga como se acostumbra a hacer con los siervos. ¿Quién puede decir lo que yo comprendía sobre este dolor tan prolongado e intenso del eterno fiat? Pero mientras nadaba en este dolor, mi adorado Jesús ha salido de dentro de mi interior y estrechándome así, todo ternura me ha dicho: hija mía, así como es muy doloroso y humillante para mi suprema voluntad hacer de sierva a las criaturas que no la hacen reinar en ellas, tanto más se sentirá glorificada y feliz en quien la hará reinar. Mírala en ti como es feliz de servirte. Ella reina en ti mientras escribes y se siente honrada, feliz de servirle al guiar tu mano mientras escribes, a fin de que escriba las palabras en el papel para hacerse conocer. Ella pone a servicio en tu mente su santidad para suministrarte las ideas, las palabras, los ejemplos más tiernos que se refieren a mi supremo querer, a fin de que se haga camino en medio de las criaturas para formar su reino. Ella sirve a tu vista para hacerte mirar lo que escribes, a tu boca para ponerte las palabras, a tu corazón para hacerlo palpitar de su mismo querer. ¡Qué diferencia! Ella es feliz de servirte porque se sirve a sí misma. Sirve para formar su vida, sirve a su conocimiento, a su santidad, sirve para formar su reino. Mi querer reina en ti mientras rezas y te sirve con darte el vuelo en sí mismo para hacerte hacer sus actos y hacerte tomar posesión de sus bienes. Este modo de servir de mi querer es glorioso, es triunfante, es dominante y sufriría solo si el alma no se hiciera servir toda y en todo por él. Bueno, simple conclusión. La divina voluntad se encuentra en todo para venir a proporcionarnos lo que ella quiere recibir. Y creo que ese es el corolario de toda esta lectura. Y se muestra totalmente abierta, o sea, en forma patente en la creación. El punto es nada más tener esta mira, esta intención de encontrarla. Y el conocimiento de que ahora tenemos la posibilidad de entrar en conexión con ella. ¿Sí? Creo que esto es el punto clave de todo. Y bueno, o sea, nos pasamos un poquito de tiempo, pero creo que bueno, desde mi punto de vista fue positivo. Nada más vamos a ver qué quiere Eugenia. Ay, sí. Hola, doctor, buenas noches. Hola. Muchas gracias. Voy a ser breve por el tiempo. Tengo dos preguntas de la lectura. Una, Bájalo.
Sí, donde menciona, disculpe, ¿sucede algo? ¿No? ¿Moleste? Ah, No, es no. que como está hablando que qué bárbara, una persona. Pensé que me estaba diciendo a mí de qué tipo que no hable. Perdón. Entonces la pregunta era de la humanidad de Jesús. Él se sirvió de la divina voluntad y del divino querer para poder cumplir la redención, porque fue algo extremadamente inhumano lo que se hizo con él. Entonces, la divina voluntad es el obrar y de Jesús mismo, pero en el lado divino, y el divino querer, pues es todo Jesús con todas sus obras. Entonces es como junto con pegado, ¿no? Por eso, la divina voluntad es el motor de los actos Ok, y el almacén de todos los actos. La ok, voluntad humana es el motor y el almacén del ser humano, y la divina voluntad es el motor y el almacén de todos los actos del ser divino. Ahora, sí. todos los actos de Dios juntos son el divino querer, es el querer divino, que es Ujú. el acto único de Dios. Ok, entonces es el divino querer, es el movimiento de, de la divinidad. Es el acto único de Dios, o sea, el Es acto del Padre, el acto del Hijo, sí, sí, el sí, el acto acto único. del Santo, concretizados en un solo acto. Es como el sol. Ese es el divino querer. El sol es un solo acto, pero Ujú. los efectos son múltiples, ¿sí? O Sí, sea, en fin, Dios así es. es un solo Dios en tres personas distintas. O sea, podríamos decir Que un solo todos Dios, obran como se requiere. un solo Dios en tres actos distintos, Ujú. o un solo acto en tres actos distintos. Sí, Entonces, vivir en la divina voluntad es para poder tener en nosotros los efectos de los actos divinos para convertir los actos del hombre en actos divinos. ujú. Y una vez ese acto divino se va a injertar en mi querer divino. No puede estar en otro lado, Sí. porque son actos hechos por la divinidad. Y ya unido con la divina voluntad, que es el motor y el almacén de la divinidad, ya se pueden hacer actos divinos con el obrar divino potente. Así Sí. es. Ujú. Y luego la última pregunta, doctor. Dice aquí en el último párrafo que nos pide orar Jesús y la pregunta es cómo orar en divina voluntad. Yo entiendo que sean los actos y los giros. Ese es el orar, porque Ujú. decimos que se trata de oraciones repetitivas, No, sino de una intimidad de comunicación con Dios la vida en la divina del alma. voluntad Ujú. es una oración continua. Ándale, sí, perfecto. Sí, Y era nada más confirmar. bueno, ándale. Pero siga, pero continúe, perdón, lo interrumpí. No, ya, con esto. Pues gracias por haber estado con nosotros. Padre, muchas gracias. Quisiera que me aclarara una confusión, o al menos que no la tuvo muy clara, en el sentido de que Adán fue el primer hombre, pero Jesús es el primogénito de la creación, según lo dice la Biblia. Entonces, si Dios ya sabía que el hombre iba a fallar y que iba a pecar con Adán y Eva, entonces ya estaba planeado que Jesús viniera a la tierra, pero no, entonces Adán tuvo que haber sido hecho a la imagen del verbo, aunque Jesús humanamente todavía no tenía cuerpo, pero ya estaba el verbo. Entonces, si me puede clarificar eso en el acto único, o sea, ahí tengo mucha confusión. Bueno, lo primero, yo quisiera pedirles que los comentarios o las preguntas fueran sobre la lectura que se está haciendo.
porque si no nos vamos a desviar totalmente. Ahorita, nada más para responderte, o sea, el primogénito de la creación es Jesús, porque la creación de la humanidad, el Verbo eterno, es la finalidad de toda la creación. Es la forma en que el Verbo le corresponde al Padre por haberlo amado y haberlo generado. Que en la materia todavía no estaba, pero en la idea y en ese acto único de Dios, que es un eterno presente, Jesús estaba presente. ¿De acuerdo? Entonces Él es el primero de todos. Y a imagen de Él fue creado Adán. Y hemos sido creados todos.